los humanos. Ajá. Entonces, ¿cuál es su inspiración para separar eso de poner unas solamente calaveras y en otras solamente humanos? Muy bien. Bueno, ese es uno de mis temas, el Día de los Muertos, que ya se acerca, ya viene en octubre. Nos empezamos a preparar para hacer la ceremonia, y de lo que vamos a hablar es algo muy fuerte todavía en las comunidades indígenas principalmente, aunque también en las ciudades, ¿no? Y pues esto es más bien de la vida diaria en México, ¿no? De las comunidades. Esto es todo. Pero así como se hacen las fiestas, así como se hacen las celebración como Día de Muertos, pues algo realmente que se siente, ¿no? Porque la gente prepara su ofrenda, platicando. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar, pues. ¿Puedes tomar un poco de video? Claro. Sí, así ya está grabando. Pues. Okay. What happened? I'm recording. Sweet. Dr. Travis. Yes. He wants recording. He wants what? Good afternoon. ¿Quiere que lo siga o I'd like to welcome que lo siga, everybody camine con usted? to this wonderful exhibition by Nicolas de Jesus. I'm so happy to see so many of you here. And we're about to start the talk, the artist talk. First, I would like to introduce Nicolas, tell you a little bit about him. He's an internationally known artist who's exhibited not only in the United States and Mexico, but in France, England, Japan, and Holland. He's a full-blooded Nahua Indian who descends from a long line of artists. He is a defender of the rights of indigenous people, and often you will see the themes of social justice and struggle reflected in his work. Other content in his work includes Mexican rural life and the world of politics, global politics, and social issues. Many of his etchings feature skeletons or calaveras engaged in playing out the human comedy. This form of social satire has a long history in Mexico and was made popular in the 19th century by the famous Mexican printmaker José Guadalupe Posada. And Nicolas de Jesus is the greatest living exponent of this form. Nicolas also paints. We don't have any paintings in this exhibition. And his etchings are made on a very special kind of paper called papel amate. And he will tell you more about that. I'll let him tell you more about that, but it's very important. So I want to also, before turning this over to Nicolas, I want to thank a few people. I would like to thank Randy. Want to stand up? Randy Holt, who was my assistant, putting up this exhibition and did such a wonderful job. Thank you, Randy. And I would like to thank all the faculty who are here, and Lynn Hill, who's over there, who's the new chair of the art department, and let's see, Jeff Shaka and Dustin Creech and Mary Lou Stewart. Any other art faculty? John Weber. And I would like to thank Beverly Keys. Where's Beverly? Who is a printmaker herself and was so instrumental in helping. Actually, we have her to thank for being possible for Nicolas to be here. And I should mention, he came from Mexico for this reception. So we're very, very fortunate to have him here, and I want to thank Beverly for making that possible. I also want to thank Chris Travis, who is the chair of the World Languages Department, and he's going to be doing the translating for Nicolas where he needs help. Okay? If I missed anyone, I apologize.
And I'm now going to turn it over to Nicolas. Bien, buenas tardes a todos. Es un gran gusto. ¿Sí está bien? Ya, muy bien. Bien, es un gran gusto estar aquí y muchas gracias a todos. Y, pues, me emociona, ¿no?, que estén aquí acompañándonos y principalmente pues en este recinto, en este centro de estudios, donde me he dado cuenta, he tenido una experiencia con los jóvenes hace 2 días y me emociona que tengan el interés por aprender esta técnica y que logren resultados tan buenos como pasó hace 2 días, ¿no? He wants to acknowledge his pleasure of being here. Thanks to everyone for supporting him, and it's been a nice time he's had. He's actually had 2 days here, and he's been working with art students. He's been impressed with the quality art students and enjoyed his time with them, and in particular he's happy with the results they got, with the high quality of the work that they did in their workshops. Bien, pues yo vengo de una comunidad muy alejada de... Bueno, ahora ya no tanto por la comunicación, pero al principio hace, tengo que decir mi edad, ¿no? Hace 52 años. Pero era una comunidad muy alejada, donde no había ni automóviles, luz eléctrica, muy poca comunicación. I come from a very isolated village, not so much now with the high-tech communication we have, but back in the day, I have to give my age, it's 52 years, but in that time, a long time ago, my pueblo was very isolated from communication. Así que para mí el arte ha sido transportarme a través del tiempo. Me gusta nuevamente revivir nuevamente esa experiencia tan natural. Cuando yo caminaba en las barrancas, en los campos, para ir a estudiar a una ciudad y regresar el fin de semana a mi comunidad. So for me, art has been a way of traveling back into time and back into a different time, when he would walk in the countryside and be part of the countryside and go to the city and then come back to his tierra natal, or his place of birth, residency, on the weekends. Thank you. Porque en mi pueblo no había más escuelas, solamente 2 años, el primer año de primaria y el segundo, que lo daba solamente un solo maestro. Así que decidí salir hacia la ciudad y es encontrarme otro mundo, porque yo no hablaba el español, porque mi primera lengua es el náhuatl. So in the school, in his school, in his pueblo, there was only 2 levels offered, and so he needed to travel in order to get an education. And his primary language was not Spanish, so he also had to learn Spanish because his primary language was Nahuatl. Nahuatl. Bien, así que pues fue mi primera, una especie de siento que sí, un poco de choque cultural, ¿no? Fuera de mi pueblo, porque yo no vivía con mi familia, vivía con familias extrañas en la ciudad, y pues era salir adelante, tener esperanzas, tener sueños, porque esto del arte para mí ha sido solamente una cosa como jugar, como soñar, porque mi padre también fue pintor, mi madre también, mi madre hacía figuras de barro con la tierra. So because he had to make those travels, there was a bit of a cultural shock. I had to sometimes live with families other than my own in the city when I was going to school and have these cultural shocks, and so for art, I was able to get back to what has always been part of my family. My father was also a painter. Así que yo no imaginaba que iba a llegar a Chicago en aquellos años. Nunca imaginé que iba a llegar a conocerlos a ustedes
en estos años. So back in those years, I never thought I would end up in Chicago. I never thought I'd end up here among you and getting to know all of you in this situation. Así que, bueno, la vida continúa. Mi padre me decía, hijo, no sigas mis pasos, no, esto no es tan bueno económicamente, tenemos muchos problemas. Por la cuestión de discriminación en México hacia los indígenas, cuando mi padre iba con sus piezas de barro a la ciudad, se encontraba con los policías, y cuando los policías se daban cuenta que no hablaba español, entonces le quitaban dinero, y entonces él no quería esto para mí. Él decía, busca, estudia otra cosa, esto no es tan bueno para So ti. things change and things evolve, and my father had always told me, don't follow the same route that I followed. Because my father was an indigenous person who did not speak Spanish, and he'd be traveling along the road with his products, and once the authorities knew that he didn't speak Spanish, they would take control of his things and oppress him by taking advantage of him. Así que algo entonces había dentro de mí, porque yo tuve la posibilidad de estudiar otra cosa, pero en mis tiempos libres, después de la escuela, llegaba y sentía que disfrutaba el empezar a volar con la imaginación y empezar a pintar, y con el tiempo me di cuenta que realmente sí lo disfrutaba, porque eso era muy importante. Después me di cuenta el sentirlo, el vivirlo, disfrutarlo, eso es lo más importante cuando uno quiere quedarse con esto. So at first it became a way of escaping and experiencing new things, tapping into what was important for him, what he enjoyed, but then it became, ¿qué dijiste al final? Then it became more a way of, ¿puedes repetir lo que dijiste al final? Creo que es muy importante el sentir que algo que estaba haciendo me gustaba y me jalaba, era una manera Okay. So at first it's about fun and having fun, but then it becomes something that fulfills you, that really creates your identity. Después me di cuenta que era una especie de curación también. And I con started el to tiempo. realize that it had curative effects on me. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la ciudad, precisamente en esos momentos eran muy fuertes de represión política en México, en los años 70, cuando desaparecieron a más de 500 gentes en el estado de Guerrero solamente. It was a very tumultuous time in Mexican history. We're talking about the 1970s, where hundreds of people, he listed 500 people, were disappearing as part of the protests and the civil unrest, especially in the Guerrero, state of Guerrero. Y pues ya viviendo esto en la ciudad, yo tenía unos 12 años de edad, continuaba pintando y yo escuchaba en la radio sobre lo que estaba ocurriendo, la guerrilla en esos años, y entonces yo empecé a trabajar el tema político también, como lo ven en algunos grabados, ¿no? So even at the young age of 12, he was listening to the radio, he was aware of political unrest, political tension, especially, for example, with the guerrillas, the guerrilla warfare, and revolutionaries, and he was beginning to gain a consciousness and put that into his painting. Así que, bueno, pues, si ya me tardé, me dicen, ¿eh? Digo, If he's taking too long, somebody say something. bueno, la cosa es que ya salgo después de un buen tiempo, en el año 82, salgo a la Ciudad de México, cuando mi padre muere en el año 75, yo tenía 15 años de edad, y entonces dije, bueno, pues mi papá ya no está, ahora voy a dedicarme a solamente pintar. My father had passed away in 1975, I was 15 years old, and I decided that's when I was really going to dedicate myself to nothing else but painting. Así es que ya fue una aventura, yo estaba decidido a hacerlo, decir, bueno, pues voy a continuar, y en el año 88 salgo hacia los Estados Unidos, y bueno, pensando en que
el arte o lo que yo quería transmitir tenía un sentido, para mí tenía un significado muy importante, ¿no? So that developed into a trip to the United States in 1988, and things started to come together. He really started to feel like it had a lot of meaning for him, and it was a transformative experience for him. Y así es como pues llego aquí a empezar a tener esa experiencia aquí en la comunidad, en Pilsen. Nos reunimos varios artistas y pensamos en formar un taller de grabado, pero también antes, yo llegando a Chicago, conozco al Expression Graphics, precisamente aquí está Beverly Key, también que la conocí desde el año 90, así es que primeramente fui parte de Expression Graphics antes de formar el taller mexicano de grabado en Pilsen. Okay, so here I am, and I'm working with a community of artists, and we have groups that meet regularly to work on etchings, and a workshop in etchings, but also he's reached out to Beverly Keith and established a relationship in another form of art, which is... Pues, taller mexicano de grabado, después de Expression Graphics. Oh, Expression Graphics. Primeramente, pero después formamos el taller mexicano de grabado. So there's two. There's the Taller Mexicano de Grabado in Pilsen, that's in the Pilsen neighborhood. The Taller Mexicano de Grabado is the Mexican workshop in etchings, and also he's doing the Expression Graphics affiliation. Y bueno, siempre pensé que la gráfica, también por la posibilidad de poder imprimir diferentes ediciones, podía tener más posibilidades de difundir la obra, ¿no? Yo soñaba desde entonces en exhibir en Canadá, pensaba en llevar la obra a Francia, yo no sé cómo, solamente lo pensaba, yo no sabía cómo. So he's drawn to the nature of etchings, that it can be reproduced and you can have various phases or various productions and alter them in slight ways, but the reproducibility, and that he never thought that he would be doing exhibits in multiple places, but now he's able to do that, and it's... Y ahora pues me doy cuenta que existe internet, así es que creo que es mucho más fácil, ¿no? Ahora hay muchas cosas buenas que se pueden intercambiar, y se puede intercambiar el amor, la paz, todo lo positivo que uno pueda dar a un ser humano, ¿no? A través de los medios de comunicación cuando se usa de manera positiva. So now the internet, he's realizing just how much potential there is for intercommunication and to communicate across long distances. Love, peace, all these positive things can be part of communication if the internet is used correctly. Muy bien, pues ahora pues sigo. Hay situaciones políticas un poco complicadas como siempre en México, por todo el mundo, y estoy al pendiente, ¿no?, de lo que pasa y me expreso, ¿no? Digo, esto es parte de, porque así como los sentimientos son universales, así como la libertad es universal también, y hasta las cosas negativas son universales, igualmente alguien está creando una obra en Indonesia, alguien está creando una obra en Japón, alguien está ahí en Sudamérica, o sea, nos unimos también los artistas, como ahora me gusta venir con Expression Graphics también, convivir y tener esa experiencia a través del arte. So he's talking about continuing to stay up to date and conscious about political issues, contemporary events, current events, because there's always political tension continuing, and so that background feeds into his contemporary activity, and he finds that those developments occur all over the world. You guys heard Indonesia, other parts of the world. It's very much still part of his consciousness, political consciousness, correct? ¿Quieres comentar alguna de las obras? O? Bien, pues la obra, ¿por dónde empiezo? Porque esto es más tradicional, es más acerca de lo que yo viví en el tiempo de la infancia, ¿no? Lo que suele sugerir Suelen es que pasemos por la sala y que nos hables un poco de vamos a esperar un poco, ¿no? Ok, perfecto. Porque, solo si quiere. Porque esto es más de los recuerdos de aquellos tiempos primeros, ¿no? Y precisamente esta serie la hice aquí en Chicago, y creo que la nostalgia, la distancia, se hace querer más, se extraña
Entonces, cuando yo hice esta obra en Chicago, yo estaba disfrutando y sufriendo a la vez. Era una mezcla muy interesante de emociones interiores, ¿no? Y creo que por eso para mí fue más fácil crear en Chicago lo que viví en México. So this first set of etchings actually corresponds to his first time in Chicago when he noticed that actually the nostalgia was greater because of the distance, and that he felt more of a connection to his native Mexico, and so it's more of a traditional theme, but that actually corresponds to how much he was enjoying Chicago, but also how difficult it was to be away from his land. Bueno, ya nosotros pues por donde le agarramos, por más tradiciones, más el significado de lo que para las comunidades indígenas es la tierra, que son los muertos también. Creo que eso, había una pregunta por ahí con alguna jovencita que me preguntaba acerca por qué los vivos y por qué los muertos. Bien, creo que eso es muy importante aquí comentarlo, porque precisamente por haber nacido en una comunidad que se llama Ameyaltepec. Ameyali en náhuatl es como fuente donde sale el agua. Okay, he's talking about why the death, why the life. Gabriela had asked him about life and death and why that's in his paintings. And he's talking about the indigenous, and that being fundamental to the indigenous identity. And so now we're going to learn this word. La palabra otra vez. Ameyaltepec. Ameyaltepec. Everybody, Ameyaltepec. Ameyaltepec, Tepec es the mountain, el cerro. Tepec, the hills. Y Ameyali es manantial de agua. Y Ameyaltepec is the manantiales, the waters flowing. Y entonces parte solamente de mi experiencia, ¿no? Porque de joven también mi abuelo era músico, él tocaba la trompeta y a mí me gustaba que él escucharlo, y entonces yo empecé a tocar la tambora así, ¿no? Y So entonces, there's a lot of music in his family. His father played the trumpet. Mi abuelo. La trompeta. La trompeta. Y a mí me gustaba seguirlo porque empecé a agarrar la tambora, My ¿no? father played the trumpet. He loved to go behind with the drum and beat the drum, get the music. Y entonces eso a mí me permitió acercarme a las ceremonias, a todas las ceremonias, ¿no? And that allowed him to get very close to the ceremonies, even at a young age. Y entonces es por eso que, por ejemplo, el Día de los Muertos, que ya se acerca, empieza, ahorita ya la gente está pensando cómo prepararse, porque son muchas cosas que se necesitan para hacer el altar de Día de Muertos, desde los pollos, desde el atole, chocolate, tamales, bueno, muchas cosas. One of the clear examples is the Day of the Dead offerings, and we know the Day of the Dead, November 1st and 2nd is approaching quickly. He's talking about people are already starting to get ready with the ofrendas, the altars, and getting all the food and the preparations necessary to make the ofrenda. Eso ya se siente desde estos tiempos. En septiembre ya la gente se empieza a preparar, y yo recuerdo bien cuando en la casa, pues cuando empezaba ya a preparar la comida y empezaban después a poner la ofrenda en la casa, en un altar muy bien adornado. Aunque había poco dinero, pero se procuraba lo mejor, era como una fiesta, ¿no? So people are already starting to get ready for that now at this time of late September, early October, even though it's not until November, and it takes a lot of preparation. He remembers how much the family would devote to that, and even if it was a poor family, they would absolutely do their best and bring out all of their best for the offerings for their dead. Y me acuerdo bien que cuando yo como pequeñito me sentaba por ahí en la puerta de la casa y me decía mi papá: hijo, hazte un lado, mira, están pasando tus abuelos, ¿no? Están pasando, hazte un lado. Es con mucho respeto. He remembers even as a young boy having to sit off to the side, and his father telling him, you need to sit off to the side because we have to let your grandparents pass, your great-grandparents pass. Los espíritus de los muertos, de los abuelos. Por respeto, o sea, y también al momento de preparar ofrecer el plato de comida o lo que se vaya a poner, se hacía también platicando con el familiar fallecido. And everything followed a very clear tradition and respect. If you're going to put the food out for the defunct, then you would do it in a very
peaceful and harmonious way and respectful way. Platicando acerca de los problemas que se tiene en la familia, que mira, Nicolás no entiende, es que no Also obedece, speaking to the dead and having that be a para form ayudar a tener una orientación en la familia, o sea, unos buenos pensamientos, cómo solucionar los problemas, ¿no? it was almost a form of therapy. You could talk to the dead about the problems you're having among the family and issues that come up, and becomes a mentality, a consciousness that the dead are among us. Y entonces, porque yo sé que me van a preguntar por ahí quizás de algún grabado, porque precisamente uno que se llama Despierta América, ¿no? And surely someone's going to ask him about a etching over there called Wake Up America. Y hay otros, pues también, ¿no? And there are others that might inspire some Migración, que questions son un as poco más well. políticos, bueno. Entonces, para mí, la cuestión de la existencia, para mí, cuando empiezo a pensar de esa manera, al ver cómo respetan mucho a los antepasados, entonces yo pienso que siento que me ven, siento que me sienten, siento que me pueden ayudar, siento que las grandes conciencias, ¿no?, del mundo, los que lucharon por los derechos humanos, los derechos universales a nivel mundial, ¿no? So for him, at a very personal level, very much his own, he does feel that they are a presence in his life, those that came before him, that they're very much still influencing him, and that there's a consciousness that's created, an overall universal consciousness that they contribute to. The great leaders, the great social protesters and activists and political leaders that have influenced his time and before his time. Y eso es lo que a mí de repente me llama a tomar esa idea y reflejar a través de una obra, porque pienso que podemos también recibir de esa experiencia que ellos tuvieron en esta vida y que también sacrificaron pues su bienestar personal, se fueron por pensar en el bien de la humanidad y pues han dejado huella, ¿no? Grandes hombres y mujeres en el mundo, así es que eso es por eso que he expresado eso a través de... And that's why he feels a calling to produce this work, that he's part of something, and that those who went before him are still associating with him and calling on him to do his work. Y por ejemplo en México es muy usual hacer ofrendas, hacer altares en las ciudades dedicadas a estos personajes, ¿no? And so it's common to make actual offerings or altars during Day of the Dead, for example, to these historical figures, especially in their pueblos from which they came. Pero también la muerte, cuando yo empiezo a trabajar algo, también pienso acerca de mi existencia, ¿no? O sea, la existencia en general del ser humano, porque expreso una por ahí que se llama Chicago, otra que se llama En el tren, ya más de ciudad, pues imaginando pues de cómo el ser humano a veces se engaña pensando que teniendo tanto, con eso se siente tan importante, ¿no? Pero realmente la muerte nos viene a poner en condiciones iguales también, ¿no? And so he's also talking about a very particular consciousness, his own consciousness as an individual in Chicago, in particular settings, and that when he feels privileged to have certain things, it helps him reflect back on that he's part of the bigger. Me ayuda a reírme de mí mismo, ¿no? También. Allows me to laugh at myself. Y situarme en mi situación nada más como ser humano, ¿no? Limitado, con defectos, And situate myself con within my esperanzas, con ilusiones, ¿no? finite experience.